Esa pregunta me llevaría a hablar un poquito de mi país. Yo nací en Panamá en 1971. Soy hija de, bueno, soy nieta pues de inmigrantes que venían de China, de las islas del Caribe y crecí, digamos, en una familia relativamente grande. Éramos 4 hermanas y 2 hermanos. Y digamos que crecí con mucha curiosidad y eso me llevó a buscar, a leer por ahí lo que me encontraba. Estando en la universidad, entonces me encuentro con un taller de escritura creativa, un taller de poesía y cuento y canciones. Entonces yo dije, ay, yo quiero escribir canciones y me fui para ahí. Pero lo que encontré, digamos, fue eh, una guía hacia lo que era el trabajo literario. Y entonces, digamos que naturalmente se fue dando en mí, en primera instancia, la poesía como manera de expresión. O sea, entonces fue todo como la palabrita que está hoy en día, muy orgánico, porque sin ninguna presión yo me encaminé hacia la poesía. En ese taller también se desarrollaba la narrativa. Y me acuerdo que era un taller bastante Cortázar, porque era la búsqueda de lenguajes, la búsqueda de palabras, la mirada tierna de la vida y también, digamos, cómo nombrar lo innombrable que hay alrededor de la gente que hace arte, ¿no? Entonces, pasé muchos años escribiendo sin preocuparme de publicar, lo cual también hizo en mí una persona que fuera queriendo su trabajo, pero también pudiendo desecharlo, pudiendo ser crítica, tallerearlo. Y fíjate que fue como a los 34 años que yo hice mi primera publicación a través de un concurso de poesía en el que me metí porque unos amigos del taller, una pareja de amigos, me dice, pero esto es un libro lo que tienes aquí. Entonces era mi primer libro y era un tema sobre desastres naturales. Luego poesía inspirado en una chica hondureña que se llama, ay, ahorita mismo se me escapó el nombre, pero ella tenía un libro que se llama Porque ningún sol es el último, algo así. María de los Ángeles, bueno, no me acuerdo muy bien, pero me llamó la atención que ella pudiese hablar desde el tema de la lluvia y las inundaciones, y era algo que con lo que, digamos, vivimos en todo Centroamérica. El tema de los desastres, abro comillas, naturales, que son, digamos, el producto de una falta de planificación, un crecimiento acelerado y digamos, un abandono estatal a muchas poblaciones que son vulnerables a cualquier tipo de evento natural. Dicho esto, yo empiezo con ese primer libro, que era este libro que tengo acá, que se llama La Virgen de la Cueva. Si ustedes conocen ese cantito que los niños hacíamos cuando eran de niños, que llueva, y a mí siempre me resultó, yo vivía en una casa con el techo de zinc y era muy estruendoso cuando llovía. Entonces, cuando los niños cantaban eso, yo me asustaba un poquito porque yo decía, ay, va a llover, no, se va a volar el techo. Entonces, yo entendía ya más grande, imagínate, 34 años, esas preocupaciones por las personas que teníamos que si se iba a inundar una casa, que si se iba a volar un techo, que un montón de cosas. Y las pude vertir en este libro, La Virgen de la Cueva. Y más adelante, entonces, cuando ya gané ese premio fue el premio de poesía joven, o sea, casi tirado ahí de los cabellos.
Y entonces más adelante trabajé con ya otras temáticas, ¿no? Entonces, hoy día te puedo decir que soy escritora, soy docente en la Universidad de Panamá, me especialicé en el área de humanidades, en el área de inglés, de idioma inglés. Me gusta la investigación sobre cómo aprender idiomas, sobre todo el inglés, ¿no? Que es mi área de especialidad. Es un tema que siempre me ha gustado, el tema de la palabra, ¿no? Lo sabroso que es comunicarse en otros idiomas, ¿no? Uno aprende a leer en otro idioma y tiene más literatura todavía. Entonces, bueno, también desarrollo la investigación ahí y hago un poquito de traducción, pero todavía no me he metido en la traducción literaria, que es, me parece a mí, un campo de muchísimo respeto en el que algún día aspiro poder participar. Entonces, básicamente eso, escritora, docente, investigadora, traductora y mamá de Andrés. Bueno, de aquel trabajo literario que ganó ese concurso de poesía joven, yo fui invitada al Festival de Poesía de Granada, en Nicaragua. Y ahí, bueno, era la primera vez que yo me topaba con tanta poeta y poeta y con tanto libro de poesía de otros países, porque debo decir que a Panamá no llegaban no llega la poesía centroamericana, latinoamericana, ¿no? La distribución de acá es muy, muy difícil. Bueno, y de aquí para allá también. Entonces yo conocí ahí eh, a un poeta austriaco que había publicado un libro que era de un solo poema. Y a mí me llamó la atención porque yo pensé que había uno que esperar a tener un libro. Él le había dedicado un poema a Octavio Paz y cuando yo vi ese trabajo yo dije, me llamó la atención. En Nicaragua, ¿qué me pasa? Que yo veo el resultado del conflicto armado. Mucha gente desmembrada, sin un brazo, sin una pierna, mucha gente mutilada, con la consecuencia de que tenían que vivir en la indigencia, porque ya entonces no entran en un mercado laboral. A mí me llama mucho la atención eso y yo empecé a escribir un poema que se llama Indigentes. Pero ese poema no encontró jamás, no encontró ningún otro poema que lo acompañara, es como solo. Y basándome en la idea de este poeta que yo había conocido, yo escribo un cuadernito solito y lo hago 100 ejemplares, se llama Indigentes. Con esto también hay una exploración porque yo me pongo a ver que yo no había visto los indigentes de mi país, de mi ciudad. Y me extrañé de que yo no los hubiera visto, empecé a verlos, ahora sí me llaman la atención. Con lo cual quería decir que eran seres invisibles. O sea, uno se acostumbra tanto a ver la miseria en su país que ya no la ve o ya no la quiere ver. Entonces esta fue, digamos, podría ser mi segunda publicación. Después seguí trabajando en un poemario que se llama La Casa Rota, que fue entonces Premio Nacional de Poesía en el 2008. Entonces La Casa Rota ya fue una cuestión más internacional, con poemas que tenían que ver más sobre mí, sobre la casa como país, la casa como cuerpo y la casa como casa. Entonces ese trabajo fue en el 2008 y más adelante, bueno, ya vinieron muchos festivales, muchos encuentros poéticos, crecí muchísimo a través de esas situaciones y finalmente, bueno, finalmente no, pero en Costa Rica me invitan a ese festival y allí se publica Mujeres Odiosas. Eso tengo que aclarar el título porque no es que sean odiosas. Entonces, este trabajo fue un trabajo de investigación también dentro de lo que es la mitología, la mujer en la mitología. Y así es donde nace este trabajo.
el descubrimiento de que hay un dictado social desde la mitología para considerar a la mujer como un ser terrible, caprichosa, eh, maligna en la mayoría de las ocasiones o supervíctima. La supervíctima que le pasa de todo, que no hay, digamos, una mujer normal. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces son diosas y lo que le pasa a los hombres es que le temen a las mujeres. A los hombres que le temen a las mujeres, porque hay compas que todo bien, joya, o sea, vivimos en un mundo bien con esa gente, pero sí hay un tema que ves que en los noticieros mataron a un hombre 2 tiros, mataron a una mujer 42 puñaladas, 27 no sé qué, una hazaña que es como si dentro de eso hubiese miedo. Entonces, ese trabajo. Entonces, yo todos, digamos, los trabajos que tengo, digamos, en la poesía, tienen que ver con una temática que me interesa. Después de allí me metí en el área de la narrativa, que yo la tenía pendiente, y me ayudó muchísimo la poeta Consuelo Tomás, que es una excelente narradora. Ella hizo un taller en el lugar donde yo trabajaba para hacer cuentos. Y yo se le dije, yo tengo un problema, que yo comienzo un montón de cuentos y no los sé terminar. Entonces ella me dice, bueno, hay toda la técnica, hay que aprender cuál es la estructura y ta, ta, ta. Y bueno, una semana con Consuelo, cuando yo terminé esa semana y yo fui y cerré todos los cuentos que yo había comenzado. Y ahí tengo entonces lo que fue el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán, que me valió, así que siempre se lo tengo que agradecer a Consuelo, ese premio y esa posibilidad de narrar. En ese mismo sentido, con esa amistad con Consuelo Tomás y otros poetas, comenzamos lo que fue el Festival Internacional de Poesía, Arsamandi. Eso es el área de promoción cultural o de gestión cultural que yo trabajo en Panamá. Y tenía que ver también con la cantidad de veces que me habían invitado a festivales en todo el mundo. Yo no he ido a todo el mundo, pero me han invitado a todo el mundo. Y así, y entonces ver que un festival de poesía tiene varias, eh, tiene varios momentos. Es el compartir con una población, el compartir entre poetas, el que yo como poeta conozca otra cultura y seamos realmente una integración regional. Porque nosotros llevamos cultura a nuestro país a través de nuestro arte y también recogemos el modo cultural de los pueblos. Entonces dijimos, bueno, entonces a Panamá, que este es un país súper hostil para el arte, nosotros acá son muy buenos con los bancos, los negocios y tal, los barcos, pero con el tema del arte es un país hostil, donde prácticamente lo puede desarrollar el arte quien nació en una buena familia y puede tener los contactos, tener el dinero para bancar, para aguantar situaciones como las que ocurren en un festival de poesía. Nosotros comenzamos el festival con cero menos que cero y ha sido todo trabajo de amistades, de buenos patrocinadores que han creído en el festival. Entonces, ese es mi principal trabajo con amigas como Lil María Herrera, como la poeta Mara Alzamora, Débora Wiesel, y otras que se han ido sumando, como Shakira, hay otros compañeros, pero nos pasó algo. Comenzamos con compañeros como David Robinson, Salvador Medina, estuvo Javier Alvarado con nosotros, pero naturalmente los muchachos se fueron abriendo y quedamos solo organizadoras. Entonces este es un festival que se hace solo, lo hacemos mujeres. Y nos gustó la idea de quedarnos así. Entonces ese es mi gran proyecto de gestión cultural, es el Festival de Poesía.
Te voy a leer un poema de este libro, el primer libro, La Virgen de la Cueva. Este poema se llama Llovizna. Ahora que ha parado de llover, que las tormentas duermen y los mares no se derraman, el cielo vuelve a descansar sobre las montañas. Ahora que se escurren los miedos, con este sol que no parece invierno, la ciudad, aún dormida, camina entre el café colado y la indiferencia. Y te voy a leer un poema que se llama La Negra. La Negra es producto de un encuentro de mujeres afrodescendientes en Guatemala, al que yo habré ido en el 2008-2009, a enterarme que no todos los afrodescendientes eran de piel oscura. Me enteré que yo también era afrodescendiente, o sea, me lo reforzaron porque me invitaron. Entonces yo, sí, pero bueno, sí. Y yo iba con cierto temor de no ser reconocida como afrodescendiente en un encuentro de así. Cuando, para mi bella sorpresa, empiezo a escuchar historias y empiezo a reconocer la historia de una de mis hermanas, mi hermana Biel Cachú, que falleció en el 2020, que luchó toda su vida por ser, digamos, reconocida en el campo del arte, pero que tenía esto de que era de piel oscura. Entonces, luchó con esa historia tanto desde el ámbito familiar como en el ámbito artístico. Entonces yo escribí ese poema pensando en lo que ella siempre relataba de su vida. Dice, La Negra. Hay una negra detrás de mis años que mueve mis caderas cuando bailo. Hay un hechizo que sucumbe a mis ojos, la magia de la isla y el continente. Me rindo con mi pelo rizado. No le doy vueltas a mis labios carnosos. Cualquier clase de tambor me pone el toque. Yo le contesto con aromas diferentes. Diosa, cumbia, samba, mambo, no tiene nombre todo el haché que enciende. Acá llegó mi mamá diciendo que era blanca y nadie le creyó cuando nació la negra. Bueno, ahorita mismo el proyecto que estoy terminando es un libro biográfico sobre mi hermana Biel Cachú. Es un libro que se llama La oveja negra de mi familia. Lo empecé estando dentro del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Es un proyecto muy interesante porque yo me había metido ya en la poesía, en la narrativa, pero en el tema del tema biográfico nunca me había metido. Incursioné en la novela con un resultado bastante bueno, pero no suficiente. Y me di cuenta pues que son géneros que requieren otro tipo de abordaje. Entonces, cuando esta editorial me pide hacer un perfil biográfico sobre este personaje, porque mi hermana era una bailarina, profesora de danza moderna, artista de cine, de televisión, perdón, de teatro. Entonces, yo pienso en la típica biografía, pero yo decía, pero en realidad si yo quiero contar qué hizo mi hermana, cabe en una página. O sea, es como hacerle un currículum vitae y decir que todo lo que hizo, o una cuestión más extendida, quizás 2 o 3 páginas. Pero este personaje de la editorial me dice, ¿qué era lo que buscaba el personaje? Yo decía, como raro porque esto no es una novela. Y él me dice, bueno, pero sí, la vida de todos nosotros es una búsqueda. Con eso en mente, yo empiezo a preguntarme, ¿qué buscaba mi hermana? Coincide también con la necesidad de vaciar la casa de ella.
de ver sus cosas y tal. Y empiezan a aparecer los datos que mi hermana misma había dejado por escrito, algunas cosas, tenía muchos recortes de periódico, en sus agendas tenía bastantes reflexiones, bastantes preguntas que ella se hacía. Y me doy cuenta que la clave estaba en nuestra familia, que ella no había sido aceptada en nuestra familia por haber nacido negrita. Entonces eso viene a ser, digamos, lo que podríamos identificar como su búsqueda, es como la aceptación, porque ella también fue activista en el tema de los derechos humanos, por así decírtelo, a la no discriminación. Entonces dije, claro, está todo conectado, porque ser artista tiene que ver con nuestro deseo de aceptación, nuestro deseo de reafirmación. Los que somos, quienes somos artistas, vamos por ese reconocimiento, por ese compartir de nuestras ideas y de nuestras experiencias. Y muchas veces tiene que ver con que tuvimos mucha atención en casa y la queremos seguir teniendo, o no tuvimos ninguna atención. Entonces, en el caso de ella, le costaba tener la aceptación del padre, sobre todo, que nuestro padre venía de la China. Y entonces ella conseguir esta aceptación tuvo que ser artista de tarima para que la viera. Entonces ya la biografía se convierte en un análisis, medio análisis perfil psicológico, cruzado con la necesidad artística, el trabajo, con el movimiento artístico popular de los 70. Y lo más interesante es que se cruza con la necesidad del país. O sea, la historia de mi hermana va en un paralelo con la historia del país. Porque es en los años 60, cuando ella nace, al principio de los 60, y en su desarrollo, es que nuestro país se va formando una identidad. Después que Panamá sale de la construcción del canal y de lo que fue la construcción del país, después que viene la separación de Colombia, empieza a crearse lo que en Panamá se quería como identidad. Y por supuesto que la construyen políticamente desde lo español, desde lo cimarrón, como bueno, lo de la esclavitud, porque no podríamos negar que en Panamá estamos muchos afrodescendientes, pero sobre todo lo español, nuestros trajes típicos que vienen de la falda española, de las peinetas españolas y no sé qué. Y en eso se olvida en este país lo que son las otras culturas. Nosotros tuvimos en Panamá razas de inmigración prohibida. En la constitución del país, las leyes de nuestro país prohibían la inmigración de chinos, de africanos, de indostanes, de afganos, bueno, había una lista de gente que no podía venir a este país. Entonces esa historia va de la mano con la historia de mi hermana y da una respuesta al por qué no había una aceptación de ciertas personas, ciertos prototipos, de ciertos fenotipos en Panamá. Entonces vamos explicando cómo a partir de los 70, cuando cambia el estilo de gobierno, viste que en todos nuestros países, hasta Argentina, había todo un tema de militares y no sé qué, cómo va cambiando esa fisionomía del país a lo popular, cómo lo trabajan los artistas populares y cómo finalmente nosotros encontramos, ya después de los 80, después de la invasión norteamericana, vuelve una reconstrucción de país y hay una oportunidad en este sentido de reescribir un poco la historia. Y entonces por eso hago ese paralelo con la vida de mi hermana en este proyecto, que es
la oveja negra de mi familia.